celebrando la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Esta construcción está ubicadamente o cronológicamente ubicada en el siglo III y IV aproximadamente de la era cristiana. El Papa Silvestre tomó esa gran iniciativa por una donación de una familia que era muy devota. Y ahí, en tiempo de Constantino, se construyó este gran templo, San Juan de Letrán, que es una de las basílicas más o la más importante de Roma, porque es la sede del sucesor de los apóstoles, en este caso del Papa León XIV, obispo de la diócesis de Roma. Aunque sea el Papa, el obispo, y cada obispo tiene una sede, una diócesis. Y el Papa León tiene la diócesis en Roma y tiene su catedral dedicada a San Juan de Letrán. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas. La primera de la profecía de Ezequiel, carta de Pablo a los Corintios y el Evangelio de San Juan. La profecía de Ezequiel hace una comparación de la fecundidad del templo. El templo no es sencillamente una construcción y unos muros que quizá muy estético, muy bello, pero tiene un vínculo con el pueblo de Dios. Por eso dice hoy el profeta Ezequiel un concepto muy humanizante del templo. Dice él: en aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. Ese templo es el templo de Jerusalén. Y de ahí brotaba agua subterránea. El agua corría por el lado derecho. Y esa agua iba a caer
en lo que se llama el mar de la sal o mar muerto, que servía para fecundizar la tierra, para darle agua a los animales, y la utilizaba el pueblo de ese tiempo para eso, para mantener vivos los animales que ellos tenían. Dice la palabra: todo ser viviente que se agita allí donde desemboca la corriente tendrá vida. Habrá peces en abundancia, porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrá saneado el mar y habrá vida allí donde llegue la torrente. La vinculación del templo con la vida. Pero esa vida se refiere a personas, que el templo produce vida. Esa corriente de agua y fecunda que brotó del pórtico del templo, esas raíces de agua desembocando en el río, dice al final del texto: en ambas riberas del torrente crecerán toda clase de árboles. El aumento del amor a la naturaleza, árboles frutales, no se marchitarán sus hojas, ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Qué bonita comparación hace el profeta Ezequiel. Vincular el templo con la vida, vincular el templo con todo el medio ambiente, vincular el templo como signo vivencial de la comunidad. Y eso es lo que es un templo, no sencillamente una construcción grande, sino que en el templo el ser humano encuentre fecundidad espiritual, sea el lugar del encuentro con Dios, donde el ser humano se encuentra con Dios en la interioridad. Y el profeta Ezequiel le da al templo un sentido de universalidad. El agua, esa corriente que brota del templo, que será fecunda, él no dice que va a estar parcela, a estar lugar, sino que será fecundo para todo el pueblo, indicando la universalidad que debe tener el templo de Dios. Esta primera lectura tiene una relación muy estrecha con el Evangelio de San Juan que hemos escuchado. Dice la palabra: se acercaba la Pascua de los judíos.
Jesús subió a Jerusalén. Jerusalén era el lugar religioso de los judíos. Jerusalén era la capital de Israel y sigue siendo la capital de Israel, aunque sea pequeño. Y ahí había un gran templo. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas sentados. Fíjense el primer dato que encuentra Jesús en el escenario del templo: bueyes, ovejas y palomas. Cada animal de esto tenía un precio para el sacrificio, y por eso existían aquellos que se dedicaban a cambiar las monedas. ¿Por qué estaban los cambistas sentados? Sencillamente porque el pueblo de Israel estaba invadido del imperio romano y las monedas que se utilizaban tenían la figura del César. Y los judíos, principalmente en el templo, estaba prohibido radicalmente el uso de la moneda del César, porque al único que tenemos que adorar es Dios. Y esa mentalidad lo tenían claro los judíos. Al Dios de Israel vamos a adorar. Y por eso ellos se colocaban en varias mesas para cambiar las monedas y darle el signo de moneda que tenían los judíos. Y en ese intercambio y con la venta, la casa de Dios estaba cambiando de ideal, de proyecto, de idea original para el objetivo que fue creada, para adorar al único Dios. En el segundo momento, ¿qué hace el maestro? Haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo. Fíjense los datos: ovejas, bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, les volcó las mesas, y a los que vendían paloma les dijo: quítense de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Vamos a profundizar un poco esta parte. Bueyes, ovejas, y esparció las monedas. No trata mal a la persona,
sino a los animales y a la moneda, pero respeta la dignidad de la persona. Lo echó del templo. No fue que lo maltrató. Y a la persona que hacían esa labor no le tocó. Y dice, y sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Así que bíblicamente Jesucristo quiere que el templo tome su sentido original, que era adorar a Dios. Aquí no hay una medida rebelde del maestro, ni un desorden de él, sino que hay una voz profética, una voz firme para que la práctica religiosa de aquel tiempo vuelva al verdadero origen que fue creado el templo, que era para adorar a Dios. El templo de Jerusalén tenía muchos elementos. Tenía el corral donde los animales eran vendidos y tenían su categoría. Los ricos compraban bueyes y ovejas, y los pobres y los sencillos compraban palomas. Por eso, cuando él se refiere a los que compraban palomas, le hace una observación. Y a los que vendían palomas les dijo: quítense esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Si con qué finura trata el maestro a los pobres y a los sencillos, porque los que vendían paloma eran personas pobres, pero los que vendían bueyes, los que vendían las ovejas, tenían más facilidades económicas. Y dice a esos sencillos que venden paloma, a los pobres, que tomen conciencia que quizá ustedes lo hagan por ignorancia. Eran generalmente gentiles, porque eran los extranjeros que venían con su paloma a vender, porque no tenían facilidades para vivir. Y Jesucristo lo dice claro: mi templo será casa de oración. Y aquí queda claro la funcionalidad de los templos. Los templos no deben vincularse con el mercado y convertir el templo de Dios en ventas, en negocios, porque eso no está en la mentalidad de Dios. Yo sé que en la época contemporánea los templos modernos deben tener aire acondicionado, algunos. Hay gasto que hay que cobrar,
pero todo vaya de acuerdo a la justicia. Nunca podemos ser explotador con los sacramentos y cobrar exageradamente, porque los sacramentos no tienen precio, sino lo que salga del corazón aquellos que se acercan a la iglesia para su mantenimiento, pero teniendo claro que la casa de Dios debe ser casa de oración. ¿Por qué? Porque no podemos convertir a Dios en un negocio. Y a veces en nuestra espiritualidad, y yo digo espiritualidad desencarnada, le ofrecemos a Dios una novena para que me regale un esposo. Le ofrezco a Dios una Eucaristía para que me dé prosperidad. Le ofrezco a Dios un sacrificio para que me vaya bien. Y vamos convirtiendo también nuestra vida de fe en un negocio con Dios. Y como dice Pablo, ustedes, los bautizados, son templo del Espíritu Santo. Y al final, ¿qué dice el maestro? Que es la contradicción más fuerte para los judíos. Jesús le contestó, cuando habla de destruir este templo en 3 días. Ellos se sorprenden porque para la construcción de ese templo duró aproximadamente muchos años. Y él dice que en 3 días lo destruye y lo construye. Hoy la palabra del maestro no es una palabra de rebeldía, es una revolución a la crítica y a la vivencia religiosa del judaísmo. Eso es el mensaje central de hoy, que Jesucristo quiere que la vivencia religiosa se viva de otra manera. Por eso Él dice, no quiero ni sacrificio, ni holocausto, Señor. Nada de eso. Sino misericordia quiero y no sacrificio. Amor, fraternidad, amistad, convivencia entre nosotros. Que nuestra espiritualidad parta de una buena conversión interior. Y eso es lo que nos tiene que enseñar a nosotros el templo. Que el templo también esté limpio, tanto exterior, y nosotros que somos parte de ese templo, de esa iglesia, también uno tenga el corazón limpio para el Señor. Y por eso Él dice esto: yo destruyo este templo en 3 días y a los 3 días construyo un nuevo templo. Se refiere directamente a su persona. Y cuando los judíos escucharon eso, se sorprendieron. Él se está metiendo con nuestras tradiciones, con nuestra historia. Él se declara como templo. Su persona
Ahí es que está el cambio de mentalidad que los judíos no entienden. Que en la persona de Cristo está el verdadero templo, quien nosotros tenemos que creer, que fortalecer nuestra vida, porque Él pasó por el momento de la redención, de la cruz, del padecimiento y resucitó. De ese templo que Él está hablando, del templo de su persona. Y en ese templo es que nosotros tenemos que reunirnos. Y fíjense, los judíos le dijeron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Dice el autor, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo que había dicho y creyeron a la Escritura y la palabra que había dicho Jesús sobre el templo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la centralidad de nuestra vida debe ser Jesucristo. Si existe esta gran basílica, la centralidad de esta basílica debe ser Jesucristo. María, le tenemos devoción. Es la Madre de Dios, pero la centralidad de este templo, de esta basílica, es Jesucristo. Porque nosotros celebramos la Eucaristía como fuente y cumbre de la vida cristiana. Nosotros tenemos devoción a la Madre de Dios. La recordamos con amor y oramos por ella para que ella sea cooperadora con nosotros, para encontrarnos con Dios y con la persona de Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único corredentor y redentor entre Dios y los hombres. Es la persona de Jesucristo. Y hoy lo dice claro la palabra de Dios. Él hablaba del templo de su cuerpo. Ese templo de Jerusalén se destruyó después de Jesucristo. Siglo posterior, en el tiempo del emperador Tito, ese templo por las guerras fue destruido totalmente. Y encima de ese templo se construyó una gran mezquita donde los musulmanes hacen su culto que le corresponde. Y solamente quedó los famosos, los muros de las lamentaciones. Y esos muros de las lamentaciones, que fue parte de la construcción del templo de Jerusalén, van los judíos, se dan en el pecho y colocan papeles, orando por la construcción del nuevo templo de Jerusalén. En resumen, que el templo se destruyó en la época contemporánea después de Jesucristo y ha quedado todos los templos. El templo de hoy
dedicado a Jesús el Salvador, el templo de San Juan de Letrán, llamado San Giovanni de Letrán. Y ese templo tiene la centralidad Jesús Salvador. Jesucristo es nuestro verdadero Salvador. Ese templo de Letrán, hoy que celebramos la Eucaristía, la dedicación de la sede del Papa León, San Juan de Letrán, tiene como título oficial Jesús Salvador, porque el que salva verdaderamente y el camino de la salvación de los cristianos es Jesucristo. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El que cree en mí nunca va a morir. Por eso cada uno de ustedes son templo del Espíritu Santo, dice Pablo. Y por ser templo del Espíritu Santo, tienen que creer que Jesucristo es el Salvador. Y por eso todos los templos que nosotros construimos, parroquia, capillas, ermita, todos los templos, santuarios, están centralizados en Jesucristo, nuestro Salvador, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Podemos tener gestos a nivel de devociones, recuerdo, veneraciones, venerar, no adorar, porque el único que se adora es a Jesucristo, nuestro Salvador. Y los templos están centralizados en Jesucristo, aunque se dediquen a un santo, que puede ser Francisco de Asís, que puede ser Don Bosco, que puede ser San Ignacio de Loyola, pero todos los templos tienen la centralidad de Cristo, y por eso en todos los templos se celebra la Eucaristía como fuente y cumbre de la vida cristiana. Que hoy, en esta fiesta tan solemne de la sede del Papa León XIV, nos dé la fortaleza de amar, respetar nuestro templo. Que cuando uno está en el templo, no convertir el templo en una cueva. En otra ocasión dicen, han convertido mi templo en una cueva de bandidos y ladrones, dice otro evangelio. Jesucristo hoy a los animales y a los que cambiaban moneda, le di la explicación de la moneda, que tenían la figura del César, y los judíos no aceptaban eso y le cambiaban la moneda, y gente que se dedicaban al cambio de la moneda para pasarla. Es como el cambio del peso al dólar, que aquí no funciona. Tú vas a un supermercado y vas a pagar en dólar y no funciona, tienes que cambiarlo en peso dominicano. Así sucedía también en el templo de Jerusalén, que para comprar los animales para el sacrificio había una mesa que cambiaban las monedas y ahí compraban los animales para el sacrificio. Y termino, y ese templo tenía una parte para las mujeres y no tenían acceso al interior del templo, otra parte para los hombres, y estaba el Sanctus, un lugar muy sagrado que lo dividían con una gran cortina y entraba solamente el sumo sacerdote. Y fíjense cuando Moisés come pan y dice, esto está reservado
solamente a los sumos sacerdotes. Y entran al templo y comen el pan que es reservado a los sumos sacerdotes. Así que el templo había mucha exclusión. ¿Y cuál fue? Y con eso termino. Yo quiero que se le quede la idea. ¿Por qué Constantino en aquel tiempo, con idea del Papa Silvestre y la donación que hicieron esa familia, para qué se construyó el templo de San Juan Letrán o San Giovanni? Para que los cristianos tuvieran un espacio de adorar a Jesucristo, y por eso se llama Jesús Salvador. Y ahí los cristianos que estaban en plena persecución, fue el lugar donde ellos se concentraban públicamente. Es el primer lugar donde los cristianos hacen su adoración públicamente y no tienen persecución. Y por eso es la madre de todas las catedrales del mundo. El segundo es la sede del Santo Padre, porque fue la catedral, la basílica, que se abrió. En Roma hay 4 basílicas grandes aproximadamente, habrá otras menores, pero hay 4 basílicas grandes donde se adora a Jesucristo. Pero la basílica del Papa es San Juan de Letrán o San Giovanni, y ahí el Papa León tiene su sede, y hoy ya ha celebrado en su sede como obispo de la diócesis de Roma. ¿El objetivo cuál era? Que los católicos hagan vida pública su fe, demuestren su fe, adorando a nuestro Salvador, a Jesucristo, porque todo estaba restringido y no podían adorar, no tenían un lugar en Roma para adorar a Jesús. Y ahí Constantino, ese gran emperador, construyó ese gran templo dedicado a Jesucristo como nuestro Salvador. Y eso son la funcionalidad del templo, adorar. Mi casa será llamada casa de oración. Que así sea.